Bueno, gente, vamos con la parte 2 de fisiología cardíaca, puntualmente el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Van a ser una serie de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros, volumétricos y de flujo que van a ocurrir en cada latido. ¿Esto qué va a generar? Va a generar una contracción secuencial de aurículas y ventrículos. ¿Consecuencia de qué es esto? Es consecuencia de 4 propiedades cardíacas: vatmotropismo, que es la excitabilidad; el dromotropismo, que es la conductividad; cronotropismo, que es el automatismo; y el inotropismo, que es la contractilidad. Hay una pseudo quinta propiedad cardíaca, que es el lusitropismo, que es la capacidad del miocardio de relajarse. ¿Qué es lo que quiero aclarar de esto? Que la relajación cardíaca es activa, significa que consume energía, no es un proceso pasivo. Aclarado esto, volvemos a las 4 propiedades. Si tenemos que ubicar esas propiedades en el potencial de acción, vamos a pensarlo de a poquito y vamos a ver qué sale, ¿sí? La excitabilidad la podemos ubicar en la fase 3. ¿Por qué? En la fase 3 vamos a tener 2 periodos, uno que es el periodo refractario absoluto y otro al final de la fase descendente, que es el periodo refractario relativo. ¿Qué significa que sea absoluto? Que por más que yo le mande toda la energía, todo el potencial, todo el estímulo que exista en el universo, esa célula no va a ser capaz de generar un nuevo potencial de acción. No va a ser capaz de volver a despolarizarse. Ahora, cuando nos movemos un poquito más adelante en el tiempo y ya hay canales que están recuperados, entramos en el periodo refractario relativo. Entonces, en este punto, la capacidad de excitarse de la célula es dependiente de un estímulo supraumbral. Si nosotros mandamos un estímulo de mayor intensidad, logramos que esa célula genere un potencial de acción nuevo. Y esto es consecuencia de que hay canales que ya están recuperados y que pueden volver a desarrollar esa despolarización. Vamos a la fase 0, que es la conductividad. La capacidad de conducir de estas células, de este sincicio, se ve reflejado en la velocidad de la despolarización, ¿sí? Ese pico que se ve en la fase 0. Por eso la podemos ubicar en ese momento. Ahora, el cronotropismo, nos tenemos que centrar en las células que son marcapaso, ¿sí? Esa célula que tiene una fase 4 con una pendiente que nos habla de una despolarización espontánea. Dependiendo la pendiente de la fase 4, va a ser qué tan rápido o qué tan lento esa célula marcapaso se despolarice y genere el potencial de acción, ¿sí? Entonces, la velocidad, la frecuencia cardíaca va a estar dada por la pendiente de esa célula marcapaso. Por último, la contractilidad, esto ya más o menos se los había adelantado en el video anterior, la vamos a ver en la fase 2, ¿sí? Que es cuando se libera el calcio y que es cuando se desarrolla la contracción del músculo cardíaco. Bueno, acá tenemos ubicadas las propiedades, ¿sí? En las diferentes fases. Nos faltaría la fase 4 de la célula marcapasos, que acá la tenemos. ¿Ven lo que les digo de la pendiente de fase 4? Eso es lo que nos va a determinar la frecuencia cardíaca y de hecho vamos a tener fármacos que van a actuar sobre esa pendiente para regular la frecuencia cardíaca. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de ciclo cardíaco puntualmente hablando, de cuáles son esos eventos que se suceden uno tras otro en cada latido. Algo que quiero aclarar primero y principal: todos los eventos que nosotros hablamos, los hablamos parados desde el ventrículo. Cuando hablamos de llenado y de vaciado, hablamos del llenado y vaciado del ventrículo. El resto de las cámaras, lamentablemente, a la cardiología no le interesa mucho. Es más, si me tengo que centrar, me centro en el ventrículo izquierdo. Ya van a ver por qué cuando hablemos sobre las presiones. Van a ver qué son las presiones que maneja el ventrículo izquierdo. Pero bueno, necesito primero que se graben algo a fuego para poder entender el ciclo cardíaco. Ningún fluido se mueve si no hay una diferencia de presión, ¿sí? Cualquier fluido siempre se va a mover del lugar donde haya más presión a un lugar donde haya menos presión. Y el encargado de generar esas diferencias de presiones va a ser el corazón, junto con su contracción y relajación. Eso va a generar las diferencias de presiones. Y vamos a ver un par de cositas más adelante. Bien,
Necesito su imaginación. Acá descubrí una herramienta que creo que es para dibujar. Así que esto es una aurícula. Esto vamos a decir que es la aorta. Y acá abajo va a estar el ventrículo. Bien. Entonces, a mí me gusta siempre situarme en el periodo de relajación isovolumétrica. O sea que mi ventrículo se acaba de terminar de contraer. Vamos a tener que en la aurícula va a haber una presión bajita, muy bajita, más bajita que la del ventrículo, y a su vez la aorta va a tener una presión mayor a la del ventrículo, ¿sí? O sea, mi ventrículo acaba de eyectar su sangre, quedó con una presión menor a la de la aorta, y a su vez la aurícula tiene una presión menor a la del ventrículo. Bien, entonces, si esto pasa así y nosotros dijimos que el fluido se mueve del lugar de mayor presión al lugar de menor presión, la sangre debería ir en este sentido, porque tengo mayor presión en la aorta que en el ventrículo y a su vez tengo mayor presión en el ventrículo que en la aurícula. ¿Qué es lo que impide este movimiento, que sería el natural por las diferencias de presiones? Las válvulas, ¿sí? Tenemos acá una válvula aórtica y tenemos acá una válvula mitral. Eso impide el retorno del flujo. Entonces, ambas válvulas en este momento están cerradas, ¿sí? Por eso el periodo de relajación es isovolumétrica. No hay cambios en los volúmenes, ¿sí? Porque todavía las diferencias de presión no me lo permiten. Bien, ahora mi ventrículo sigue relajándose, sigue bajando su presión en el interior. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que ahora la aurícula termine teniendo una presión mayor a la que tiene en mi ventrículo. Vamos a ver de borrar los signos. Ahí está. Entonces, ahora tenemos más presión en la aurícula que el ventrículo. ¿Eso qué va a generar? Va a generar la apertura de la válvula mitral, ¿sí? Con la apertura de la válvula mitral empezamos ahora con el llenado pasivo, ¿sí? El 75% del flujo que pasa de la aurícula al ventrículo es por el gradiente de presión. ¿Qué pasa con el otro 25%? Lo va a dar la contracción auricular. Cuando la aurícula se contrae, aumenta la presión y ahí va a hacer que pase ese último 25%, ¿sí? Cuando la aurícula se empieza a relajar, la presión en la aurícula empieza a bajar. Tenemos ahí un ventrículo más lleno. Y como consecuencia de que ahora en el ventrículo hay más presión que la aurícula, se vuelve a cerrar la válvula mitral, ¿sí? Ahora, tenemos más presión en el ventrículo que en la aurícula, pero seguimos teniendo menos presión en el ventrículo que en la aorta. ¿Cómo hacemos para que haya más presión en el ventrículo que en la aorta y así poder eyectar la sangre? Nos contraemos, ¿sí? Eso va a generar que aumente la presión en el ventrículo. Bien, hablando sobre la diástole que contábamos recién sobre el llenado, vamos a tener un primer tercio de llenado rápido. Justamente es por la diferencia enorme de presión que va a haber entre la aurícula y el ventrículo. Cuando esas diferencias de presiones se empiezan a igualar, el llenado empieza a ser más lento. Y el tercer tercio va a ser consecuencia de un aumento de la presión agregado generado por una energía que va a venir de la contracción auricular. Bien, volviendo entonces ahora al vaciamiento o el periodo expulsivo. Empiezo a contraerme, ¿sí? El ventrículo empieza a generar presión, pero todavía esa presión no supera la de la aorta. Eso, que no hay cambio de volumen, pero hay cambio de presión, se llama contracción isovolumétrica. Me sigo contrayendo, sigo aumentando la presión hasta que en un momento la aumento tanto que supera la presión de la aorta. Supera la presión de la aorta, entonces empiezo a eyectar
hacia la aorta el volumen que tengo en el ventrículo. De nuevo, el primer tercio va a ser la expulsión rápida, generada por la diferencia, el gradiente de presión, y cuando este gradiente se vaya diluyendo, la expulsión empieza a ser un poco más lenta. Bien, vamos a borrar todo esto. No sé si puedo pasar a la siguiente. No. Borro todo primero. Ahí está. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ahí estamos. Loop, presión, volumen es más o menos lo que veníamos contando, ¿sí? Si nosotros trazamos una línea imaginaria así, en esta dirección, vamos a poder dividir este loop en dos fases, ¿sí? Vamos a empezar de nuevo en donde a mí me gusta empezar, que es el periodo de relajación isovolumétrica, ¿sí? Que estamos acá con todas las válvulas cerradas. Como les decía, si nosotros tenemos que dividir esto, sería de este lado la diástole y de este lado la sístole, ¿sí? Entonces, todas las válvulas cerradas, todavía no hay diferencia de presión como para que pueda haber un llenado de este ventrículo, ¿sí? Sigue bajando la presión en el ventrículo hasta que baja menor a la presión que tengo en la aorta. Acá se me abre la válvula mitral, empiezo a llenar mi ventrículo. Ven como acá aumenta el volumen del ventrículo sin variar demasiado la presión. Esta de acá, esta muesquita que vamos a ver acá, es la patada auricular, la contracción auricular, donde meto a presión, literalmente, ese último 25% del volumen. Y ahí empiezo a intentar generar esa diferencia de presión con la aorta. ¿Cómo? Contrayéndome. Pero todo este periodo es ese momento en el que todavía no puedo alcanzar la presión que tengo en la aorta, entonces mi válvula aórtica todavía no se puede abrir. Cuando aumento la presión por sobre la de la aorta, se abre la válvula aórtica y empieza el periodo eyectivo. Entonces mi volumen empieza a caer. Cae el volumen y acá recién, cuando empiezo a relajarme, cae la presión, ¿sí? Pero todo esto es contracción, es sístole. Entonces cae la presión, cierro la válvula aórtica porque vuelvo a tener mayor presión en la aorta que en el ventrículo y vuelve de nuevo a generarse este ciclo. Por último, acá tenemos un grafiquito que mezcla todo, mezcla los volúmenes, las presiones en la aurícula, en el ventrículo, qué vemos en el electro y qué podemos escuchar. Volvemos a pararnos en el mismo lugar. Si ven acá, la presión... esperen que no puse el lápiz. Ahí está. Este es el punto donde se cruza la presión de la aorta con el ventrículo. Se cierra la válvula, empieza a bajar la presión en el ventrículo, pero sigue siendo mayor que la presión que tengo en la aurícula, que es esta línea que está acá abajo. Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula, que es este punto de acá, ¿sí? Empieza el periodo de llenado. Se llena, aumentando muy poco la presión. Acá tenemos la patada auricular, donde aumenta un poquito más la presión. Contracción isovolumétrica, porque todavía no llega a la presión de la aorta, que es esta de acá. Cuando cruzo la presión de la aorta, empieza el periodo eyectivo y de nuevo volvimos al mismo punto, ¿sí? Nosotros acá lo que vemos es el volumen ventricular. Nos situamos en el mismo punto, relajación isovolumétrica, no hay cambio de volumen. Se abren las válvulas mitral, empieza a llenarse, primer tercio, ven cómo aumenta el llenado, es el 75%, segundo tercio, y acá patada auricular, periodo de eyección, donde primero tenemos la contracción isovolumétrica, no sale volumen, empezamos a eyectar, sale volumen, cae el volumen en el ventrículo y volvimos al mismo lugar, ¿sí? Entonces, acá, contracción del ventrículo, contracción del ventrículo, contracción de la aurícula. ¿Ven cómo podemos ir relacionando cada uno de los eventos? Igual, en última instancia, lo que vamos a poder compararlo también son con los ruidos cardíacos. Primer ruido, cierre de las válvulas aórticas. Segundo ruido, cierre
de las válvulas, al revés, cierre de las válvulas auriculoventriculares, segundo ruido, cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Bueno, y así terminamos, así que cualquier cosa de nuevo me preguntan, no hay problema, espero que les haya servido. Un beso, chau chau.